Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en el complejo mundo de la retinosis pigmentaria. Es una condición hereditaria que, va mermando la visión poco a poco. Vamos a analizar las vivencias, los retos que supone, apoyándonos en testimonios muy potentes, como los de Henry Guió, que está al frente de la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria, ACORP, y también la historia personal de Sofía, que es, impactante. Estos relatos nos enseñan distintas caras de cómo se afronta esta enfermedad. La cuestión central que queremos plantear hoy es, para adaptarse y buscar una buena calidad de vida con retinosis pigmentaria, ¿qué pesa más? ¿Son los recursos externos, ya sabes, leyes, asociaciones, la información, el acceso a sanidad? ¿O es más bien la fortaleza interna, la resiliencia psicológica de cada uno, el factor decisivo? Mi planteamiento hoy defenderá la primacía del apoyo externo del sistema. Pues yo voy a sostener que, aunque esos factores externos son, indudablemente valiosos, nadie lo niega, la capacidad de adaptación fundamental y sobre todo el bienestar a largo plazo dependen principalmente de la resiliencia interna, de la actitud personal frente a la tremenda adversidad que supone la RP. A ver, desde mi punto de vista, los sistemas de apoyo externos no son solo útiles, es que son la estructura, el andamio fundamental sobre el que una persona con retinosis pigmentaria puede construir una vida adaptada y con calidad. Sin una estructura sólida, que proporcione recursos, información que sea validada, reconocimiento social y legal. La resiliencia individual, que por supuesto es admirable, opera sobre cimientos muy, muy frágiles. Fíjate, por ejemplo, en la relevancia de tener una legislación específica, como la Ley 1350 en Colombia, que busca garantizar la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Aunque, y esto es importante, como bien apunta Henry Guió, la realidad es que no todos los afectados conocen sus derechos o ni siquiera están formalmente catalogados como discapacitados. Y eso ya nos indica una falla en el sistema externo, ¿verdad? Es aquí donde entidades como ACORP, que aunque se formalizó hace 2 años, es el resultado de más de 20 años de esfuerzo personal de Henry. Su labor reuniendo gente, informando, dando soporte, es absolutamente vital. Piensa en ese esfuerzo titánico inicial de Henry, crear listas de pacientes donde no existía nada, imprimir correos, reenviarlos, usar cualquier medio, el virtual también, para que la información llegase a todo el mundo, especialmente a esas zonas olvidadas que menciona. El acceso a un diagnóstico correcto, y si es posible genético, y es clave ese proyecto que tienen con apoyo internacional para hacerlo accesible en Colombia, superando barreras económicas, logísticos, eso supone un cambio radical frente a los diagnósticos solo clínicos, a menudo tardíos, como el que recibió el propio Henry, allá por 1976. Las diferencias geográficas que él mismo describe entre las grandes ciudades y esos lugares más apartados son la prueba más clara de cómo la ausencia de estos apoyos externos genera una profunda inequidad, y el hecho de que Henry actúe como veedor, o sea, como un vigilante, un defensor activo de los derechos de personas con discapacidad y vulnerables, pues subraya la necesidad imperiosa de una defensa sistémica, organizada. Sin estas redes, la lucha individual se multiplica en dificultades, evidente. Comprendo perfectamente el valor que le otorgas a esa estructura externa, de verdad, pero permíteme ofrecer una perspectiva un poco distinta. No niego su importancia, sería absurdo hacerlo, pero creo firmemente que la adaptación esencial a una condición como la retinosis pigmentaria, que implica una pérdida progresiva, una especie de duelo constante, depende de manera primordial de la fortaleza psicológica interna, de lo que llamamos resiliencia. Tomemos la definición que nos da Sofía, esa capacidad de afrontar positivamente la adversidad, algo que ella describe como un cultivo activo, su jardín interior. Su historia vital es un testimonio, brutalmente honesto de esto. Diagnosticada a los 8 años en medio de una tormenta familiar tremenda, el cáncer de su madre, la separación de sus padres, una adolescencia marcada por la dificultad, hasta llegar a un intento de suicidio entre los 15 y 16 años. Su reconstrucción posterior, su salida de ese pozo tan hondo, no parece venir principalmente de un programa externo o de una ley. Vino de un trabajo interior intensísimo. Aceptación radical de su condición, gratitud activa a través de su diario, o fíjate también en la reflexión de Henry sobre los duelos. Él sugiere que quienes han vivido pérdidas continuas, como la vista, desarrollan una especie de experiencia en duelos,
que paradójicamente les da herramientas para afrontar otras adversidades enormes, como las pérdidas familiares que sufrió él en la pandemia por falta de UCIs. Su frase clave, esa de no dejar que la RP pase de los ojos al corazón para evitar que todo se vea borroso y oscuro, apunta directamente a una decisión interna, a una gestión emocional, actitudinal. Incluso narra su propia ansiedad inicial al conocer a otra persona con RP por primera vez, lo que demuestra el peso del manejo emocional individual. Y a pesar del lógico escepticismo, ¿no?, por tantos años sin avances terapéuticos claros, Henry mismo recalca que muchos afectados mantienen el ánimo, mantienen la esperanza. Como dice Sofía de forma muy gráfica, la resiliencia no es no tener heridas, sino saber cuidar las cicatrices. Y eso es trabajo interno puro. Entiendo perfectamente el valor de esa fortaleza de verdad, pero lanzo la pregunta, ¿es suficiente por sí misma? Mi argumento es que el apoyo externo es una condición necesaria, quizá no suficiente en todos los casos, ¿vale? Pero sí indispensable para poder aspirar a una buena calidad de vida. Henry Guiot hace una distinción muy clara entre las personas con RP, que son, digamos, altamente funcionales, y aquellas otras que, por el avance de la enfermedad, necesitan el reconocimiento formal de la discapacidad y un soporte activo. Esa diferencia no se explica únicamente por la actitud, ¿eh? Depende críticamente del acceso a recursos que les permitan mantener esa funcionalidad, ayudas técnicas, adaptaciones en el trabajo, etc., o recibir la asistencia necesaria cuando ya no es posible. La situación en las zonas rurales, esos lugares olvidados que menciona, donde el apoyo externo es mínimo o directamente nulo, demuestra de forma dramática que sin esa base estructural la funcionalidad se ve severamente limitada. Por mucha fortaleza interna que se tenga, la ley, las asociaciones, el acceso a servicios sanitarios especializados son el andamiaje mínimo, imprescindible. A ver, yo lo enfoco desde otro prisma. La resiliencia interna no solo es necesaria, sino que creo que es potencialmente más determinante. Volvamos al caso de Sofía. A pesar de contar con una estructura familiar, conflictiva, pero existía, un entorno tocó fondo de una manera extrema. El punto de inflexión, lo que la hizo salir, no fue una intervención externa milagrosa, fue un trabajo interno radical. No fue una ley ni una asociación lo que le impulsó a salir del centro psiquiátrico, fue su propia decisión consciente de cultivar ese jardín interior. Henry insiste una y otra vez en que la actitud es lo que permite seguir hablando de esperanza. Hay personas con RP que incluso con apoyos externos limitados, muy limitados a veces, logran mantener una funcionalidad notable y una vida plena. ¿Por qué? Precisamente por esa fortaleza, por esa actitud proactiva. El apoyo externo sin duda facilita las cosas, muchísimo, pero no puede garantizar el bienestar si la persona no desarrolla internamente las herramientas para afrontar la adversidad que es inherente a la condición. Podría ser necesario, como dices, sí, pero dudo que sea suficiente por sí solo. En cambio, una resiliencia robusta sí puede, hasta cierto punto, compensar la falta de algunos apoyos externos, aunque, claro, lo ideal es que ambos vayan de la mano, evidentemente. Hablemos entonces del impacto que tiene el diagnóstico y la información. Para mí, esto es un pilar fundamental del apoyo externo, el acceso a un diagnóstico que sea certero, temprano si es posible, idealmente genético, y a información fiable, actualizada, sobre la enfermedad en sí, sobre los derechos que tiene el paciente, sobre los avances en investigación. Eso es absolutamente vital. La labor de ACORP en este sentido, organizando encuentros, conectando pacientes con especialistas, buscando vías para facilitar esos test genéticos, es crucial. La propia experiencia inicial de Henry, que se pasó 20 años sintiéndose un rarito, como él dice, sin conocer a nadie más con su misma patología, eso ilustra perfectamente el aislamiento, la desorientación, la angustia que provoca la falta de estructuras de información y de conexión entre iguales. Saber qué te pasa, qué implica realmente y qué opciones o líneas de investigación existen, aunque sean a futuro, cambia radicalmente el marco mental del paciente y de su familia. Les da un mapa, por así decirlo, aunque el territorio siga siendo difícil de transitar. Estoy de acuerdo, la información es valiosa, no lo niego en absoluto. Pero ¿es lo primordial en el proceso de adaptación? Yo diría que el verdadero detonante, lo que exige una respuesta interna, una respuesta profunda, es la vivencia cotidiana de la enfermedad. Es el tropezar en la oscuridad, es el tumbar la Coca-Cola como describe Henry de forma tan gráfica, tan real. Es la experiencia directa de la pérdida funcional día a día.
El diagnóstico formal, Sofía a los 8 años, Henry de joven, y la información externa, siendo importantes, no parecen mitigar necesariamente el shock emocional inicial, ni prevenir las crisis personales profundas, como la que sufrió Sofía. Ella tuvo el diagnóstico y es de suponer que tuvo acceso a cierta información médica, pero eso no evitó su descenso a los infiernos, ¿no? Es cierto. Además, ese escepticismo hacia la investigación que menciona Henry, que es totalmente comprensible después de tantos años de espera, de promesas incumplidas, demuestra algo interesante. La información por sí sola no genera esperanza si no encuentra una base interna receptiva, si no hay una actitud predispuesta a creer o al menos a seguir adelante a pesar de todo. La experiencia vivida, la gestión emocional de esa experiencia, me parecen más centrales, más nucleares en la adaptación que la mera recepción de datos externos, por muy importantes que sean. Pero fíjate, esa respuesta interna, esa gestión emocional de la que hablas, se ve enormemente facilitada, yo creo, y potenciada por la dimensión colectiva. La acción conjunta es clave, y eso es, en esencia, apoyo externo estructurado. ACORP reuniendo pacientes y familias, los encuentros internacionales que menciona Henry, donde se comparten experiencias, avances, la representación organizada de los pacientes ante la comunidad médica, ante las autoridades, como en ese Congreso de Genética Latinoamericana, la búsqueda colectiva de soluciones como el proyecto de los test genéticos. Todo esto crea una red de soporte que empodera al individuo, de una forma que difícilmente podría lograr en solitario. La idea de trabajar de la mano entre pacientes y profesionales, que Henry defiende con tanta vehemencia, subraya precisamente la fuerza que emana de la colectividad. Reduce el aislamiento, valida la experiencia y genera una fuerza común. Colectivo, por supuesto que no, pero la experiencia nuclear, la experiencia de vivir con una condición como la RP, sigue siendo profundamente individual, personal. El proceso de reconstrucción de Sofía, por ejemplo, parece haber sido esencialmente solitario hasta después de su crisis más aguda. La ayuda externa llegó, sí, claro que sí, pero la transformación clave fue interna. Henry mismo describe cómo él y su hermana eran percibidos como los raritos, una experiencia de aislamiento incluso dentro del núcleo familiar inicial. Y hay un detalle que a mí me parece muy revelador y que cuestiona un poco la idealización de lo colectivo. Henry menciona haber sufrido conflictos, faltas de respeto, dentro de la propia comunidad de afectados. Cito textualmente: «Los comentarios más groseros se los he escuchado a gente que tiene la misma discapacidad». Eso es duro. Sí. Esto sugiere, de forma bastante cruda, que la unidad externa o la acción colectiva no son una panacea. No resuelven automáticamente las luchas internas individuales ni garantizan el bienestar personal de cada uno. Al final, como él mismo reflexiona al hablar de actitudes negativas dentro del colectivo, lo que importa es el espíritu del gesto individual, la calidad humana de cada persona, más allá de la etiqueta compartida de la enfermedad. La colectividad puede ser un gran apoyo, sin duda alguna, pero la batalla fundamental, la de la aceptación, la de la adaptación, se libra en el foro interno de cada uno. Y llegamos a un punto que me parece crucial, la fuente de la esperanza, la visión de futuro. Yo sostengo que ésta se alimenta en gran medida de los avances externos, los tangibles, la investigación científica. Se mencionan terapias génicas, la técnica CRISPR como esa tecnología de edición genética, con potencial terapéutico, la perspectiva de nuevos tratamientos, las mejoras en políticas públicas que faciliten el acceso a ayudas, adaptaciones. Todo esto genera una expectativa real, un horizonte. El trabajo de asociaciones como ACORP se enfoca precisamente en eso, en conectar a los pacientes con estas posibilidades futuras, en mantener viva esa llama de la esperanza a través de la información sobre lo que está por venir, sobre los ensayos clínicos, sobre los progresos. Sin esos avances externos concretos, la esperanza corre el riesgo de volverse algo abstracto o etéreo, difícil de sostener a largo plazo frente a la realidad diaria de la enfermedad. Entiendo ese punto, lo entiendo, pero yo creo que la esperanza más resiliente, la que verdaderamente sostiene a la persona en los momentos más oscuros, reside fundamentalmente en la actitud interna. Es esa capacidad intrínseca de seguir creyendo que el mañana va a ser mejor, como dice Henry.
incluso cuando los avances externos son lentos, son inciertos o el escepticismo está más que justificado por la experiencia previa. Es la habilidad para manejar esos duelos continuos sin permitir que la enfermedad te colonice el ánimo, sin dejar que pase al corazón, como dice él. La resiliencia interna es lo que permite mantener la esperanza activa, seguir buscando soluciones, adaptarse a las circunstancias cambiantes, incluso ante la incertidumbre o la falta de noticias espectaculares en el frente de la investigación. Fíjate en Sofía. Encontró su fuerza, su esperanza, mirando hacia adentro, reconstruyéndose después de haber tocado fondo. Su transformación no parece directamente ligada a un avance médico externo específico en ese momento, ¿verdad? Sino a un cambio radical en su perspectiva interna. La esperanza que nace de dentro, la que se cultiva activamente, es quizás más robusta, menos dependiente de las fluctuaciones del progreso científico-social externo. Puede encontrar motivos para seguir adelante incluso en la ausencia de grandes novedades externos. Bueno, recapitulando un poco, mi argumento ha sido resaltar la importancia crítica, la necesidad, diría yo, de las estructuras de apoyo externas. Hemos hablado de la legislación que protege derechos, del acceso a una sanidad informada y a diagnósticos precisos como los genéticos, del papel insustituible de las asociaciones como ACORP para informar, para conectar, para apoyar y ejercer de interlocutor válido, y también de esa esperanza tangible que viene de los avances científicos y tecnológicos. Sin estos pilares externos, creo que la adaptación a la retinosis pigmentaria se convierte en una tarea mucho más ardua y desigual. Y mi perspectiva, en contraste, ha puesto el foco en el papel determinante de la fortaleza interior. La resiliencia psicológica, la actitud personal ante la adversidad, esa capacidad individual para gestionar los duelos que son inherentes a una condición progresiva, y para encontrar significado y esperanza desde dentro, tal como ilustran las vivencias de Sofía y las profundas reflexiones de Henry. Sin esta base interna sólida, los apoyos externos, por muy buenos que sean, podrían no ser suficientes para alcanzar una verdadera calidad de vida y, sobre todo, bienestar emocional. Queda claro, después de este intercambio, que ambos aspectos, el soporte externo y la fortaleza interna, no solo son cruciales por separado, sino que están, profundamente interconectados, ¿no? Un sistema de apoyo externo que esté bien articulado, que sea accesible, humano, puede sin duda crear un entorno más favorable para que florezca la resiliencia individual. Exacto. Y a su vez, una persona con una mayor resiliencia interna, con una actitud más proactiva, estará probablemente mejor posicionada para buscar activamente, para exigir cuando sea necesario y para aprovechar de manera más eficaz los recursos y apoyos externos que estén a su disposición. Es una relación bidireccional totalmente. Las experiencias que hemos desgranado hoy, las de Henry y Sofía, nos recuerdan con fuerza la enorme complejidad que supone vivir con retinosis pigmentaria. Demuestran que no existe una única fórmula mágica ni una respuesta simple. Gestionar esta condición implica navegar un mar de desafíos que son a la vez sistémicos, porque dependen de estructuras sociales, sanitarias, legales, y profundamente personales, íntimos. Sin duda alguna. Considerar estas múltiples perspectivas, la externa y la interna, no solo enriquece nuestra comprensión de lo que significa afrontar la RP, sino que subraya la importancia vital de trabajar en ambos frentes. Por un lado, mejorar los sistemas de apoyo colectivo y al mismo tiempo fomentar y valorar el cultivo individual de la fortaleza, de la adaptación y de la esperanza. El material que hemos explorado hoy, la verdad, nos deja con mucho en lo que seguir pensando sobre estas dimensiones tan humanas.